Muchas personas oran pero no sienten nada. Hablan y hablan, pero parecen estar conversando solas. ¿Será que la oración perdió su poder o será que existe algo más profundo que pocos han descubierto? La verdad es que la oración nunca fue solo un ritual religioso, es un arma, una conexión directa con Dios, un portal hacia lo sobrenatural. Pero aquí está el secreto. No toda oración tiene poder. Existe una diferencia entre una oración mecánica y una oración en el Espíritu Santo, y tal vez ese sea tu mayor problema. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo, que repites palabras sin sentir nada? Eso no ocurre porque Dios no quiera escucharte. El problema es que muchos aún no han aprendido a orar de la manera correcta. La Biblia nos enseña que hay una forma de orar que transforma todo: la oración en el Espíritu. Esta es la clave que abre puertas, destruye barreras y trae respuestas que parecían imposibles. Lo que vamos a revelar aquí puede cambiar completamente la forma en que oras. Entenderás cómo funciona la oración en el Espíritu Santo, por qué muchos no logran experimentarla y, lo más importante, cómo activarla en tu vida. Si sientes que tu vida espiritual está estancada, si ya has intentado orar y nada ha pasado, prepárate. Esta puede ser la vuelta que estabas esperando. Si te interesa este tipo de contenido, considera suscribirte al canal y dejar un like. Vamos al video. Muchos piensan que orar bien es encontrar las palabras correctas, frases bonitas y discursos elaborados, pero la verdadera oración no está en el vocabulario, sino en la entrega. Orar en el Espíritu Santo es ir más allá del intelecto, es dejar que Dios tome la dirección de la conversación. La Biblia dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, Romanos 8:26. Esto significa que incluso cuando no sabemos qué decir, Él ora por nosotros. Quien entiende esto no depende más del esfuerzo humano para conectarse con Dios, sino que aprende a moverse conforme a su voluntad. Existe una gran diferencia entre orar con la mente y orar en el Espíritu. Cuando se ora solo con la mente hay límites. La lógica intenta entender qué debe decirse. Las preocupaciones del día interrumpen el flujo y la distracción dificulta la conexión. Pero cuando alguien se rinde a la oración en el Espíritu, entra en una nueva dimensión. Ya no hay barreras humanas porque el propio Dios conduce la intercesión. Es un tipo de oración que fluye, que no se desgasta, que hace que el tiempo parezca insignificante. Quien ha experimentado esto sabe que la oración se vuelve un placer, no una obligación. Pero, ¿cómo orar en el Espíritu en la práctica? El primer paso es dejar de intentar controlar cada palabra. Muchos oran como si tuvieran que presentar un discurso perfecto ante Dios, pero la verdad es que Él conoce el corazón antes de que la boca se abra. La oración en el Espíritu comienza con rendición, entregar los pensamientos, aquietar el alma y permitir que Él tome la iniciativa. Puede comenzar con un simple «Señor, guíame». Esta oración poco a poco llena el ambiente con su presencia y la conversación se vuelve más profunda y espontánea. Esta entrega genera un impacto directo en la vida espiritual. Quien ora en el Espíritu percibe cambios internos, la fe se fortalece, la mente se aquieta y la conexión con Dios se intensifica. Es como una inmersión en aguas profundas. Pablo entendía esto cuando dijo: «El que habla en lengua edifica a sí mismo». 1 Corintios 14:4. Aunque la oración en el Espíritu no se limita a las lenguas espirituales, este versículo revela un principio poderoso. Cuando se ora más allá de la mente racional, hay un fortalecimiento sobrenatural. Otro efecto poderoso de esta oración es la paz que trae. Filipenses 4:6-7 nos enseña a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración, y la promesa es que su paz guardará nuestros corazones. Esto significa que cuando se ora en el Espíritu, la ansiedad pierde fuerza,
porque no estamos solo desahogando ocupaciones, sino entrando en su presencia con confianza. Esta paz no viene de un pensamiento positivo, sino de un encuentro real con Dios. Muchos que oran en el Espíritu relatan experiencias transformadoras. Hay momentos en que, sin entender cómo, las palabras surgen naturalmente, las lágrimas caen sin explicación y un peso es removido del alma. Otros perciben que, aunque no hablen mucho, la presencia de Dios es tan fuerte que el silencio se convierte en parte de la oración. No se trata de una técnica, sino de una vivencia. Quien llega a ese nivel de intimidad con Dios jamás vuelve al mismo lugar. Esta jornada en la oración en el Espíritu no tiene fin, pues siempre hay más profundidad por explorar. Cuanto más alguien se rinde a este tipo de oración, más nota que su vida espiritual se vuelve intensa y verdadera. Y esto es solo el comienzo, porque hay algo aún más poderoso: permitir que el Espíritu Santo no solo guíe la oración, sino que transforme toda la vida cristiana. La oración en el Espíritu no es solo un acto religioso, sino un proceso que transforma el alma. Muchos enfrentan días difíciles, llenos de retos, y sienten que su fe se debilita ante las luchas. Sin embargo, cuando alguien se rinde al Espíritu en oración, sucede algo sobrenatural. La fe se fortalece. Romanos 10:17 nos recuerda que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando oramos en el Espíritu, estamos en sintonía con esa palabra, permitiendo que moldee nuestros pensamientos y emociones. La inseguridad da paso a la confianza y el miedo se disipa ante la presencia divina. Además de la fe fortalecida, hay un impacto profundo en la paz interior. Filipenses 4, 6, 7 enseña que la oración nos libera de la ansiedad, sustituyendo las preocupaciones por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quien se ha arrodillado en angustia y se ha levantado en paz sabe de qué se trata. No es una paz basada en circunstancias, sino una que viene directamente del trono de Dios. Orar en el Espíritu es como permitir que Dios reorganice las emociones, removiendo el peso de la inquietud y trayendo una calma inexplicable. Por eso, quienes cultivan este hábito enfrentan las dificultades con más resiliencia y equilibrio. El crecimiento espiritual también es uno de los grandes frutos de esta práctica. Cuando alguien decide orar en el Espíritu regularmente, nota que su sensibilidad a la voz de Dios aumenta, que de repente los versículos saltan a la vista, que las decisiones difíciles se vuelven más claras y que la presencia de Dios se vuelve más real en el día a día. Esto sucede porque el Espíritu Santo nos guía en toda la verdad. Juan 16:13. Quien desea crecer espiritualmente debe entender que la oración en el Espíritu no es un accesorio opcional, sino una necesidad para vivir una fe madura y profunda. La Biblia tiene muchos testimonios de personas que experimentaron el poder de la oración y fueron transformadas. Un ejemplo fuerte es Daniel. Oraba con perseverancia, incluso bajo amenaza de muerte, y esa oración no solo mantuvo firme su fe, sino que también trajo respuestas directas de Dios. Daniel 10:1. Lo mismo sucede hoy en día. Personas que desarrollan una vida intensa de oración testifican milagros, liberaciones y direcciones que solo pueden explicarse por la acción de Dios. Orar en el Espíritu es entrar en ese ambiente de milagros. Otro beneficio poderoso de la oración en el Espíritu es la renovación del ánimo. Muchas veces la rutina, las presiones y las dificultades hacen que las personas se sientan agotadas, sin fuerzas para continuar. Pero Isaías 40:31 promete que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Ese renovar viene de la oración. Quien alguna vez se arrodilló sin ánimo y se levantó renovado, entiende que hay un poder oculto en la oración profunda. El Espíritu Santo nos recarga cuando nos rendimos a Él en oración. La oración en el Espíritu también implica intimidad con Dios.
Muchos cristianos viven una fe superficial, donde Dios parece distante. Sin embargo, cuando hay una entrega genuina en la oración, esa distancia desaparece y la relación con Dios se vuelve cercana, natural e intensa. Comenzamos a reconocer su voz, a sentir su dirección y a experimentar su presencia como algo real. Quien experimenta esto nunca quiere volver a la superficialidad espiritual, pero hay un detalle esencial. La oración en el Espíritu no es un evento aislado, sino un estilo de vida. Cuanto más alguien invierte tiempo en esta práctica, más siente sus efectos transformadores en todas las áreas de la vida. Y esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si la oración tiene tanto poder, ¿por qué tantos todavía encuentran dificultades para desarrollarla? Si hay alguien que nos enseña sobre la oración en el Espíritu, ese alguien es Jesús. Él no solo oraba, sino que vivía en oración. Cada paso de su camino fue guiado por momentos a solas con el Padre. Marcos 1:35 nos cuenta que al amanecer, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario para orar. Él no oraba solo cuando necesitaba algo, sino porque sabía que la comunión con Dios era su fuente de fuerza. Quien desea crecer espiritualmente debe aprender este secreto. La oración no es un evento, sino un estilo de vida. En Getsemaní vemos el clímax de la oración intensa de Jesús. Allí, frente a la cruz inminente, se derrama ante el Padre con tanta intensidad que su sudor se vuelve como gotas grandes de sangre que caían al suelo. Lucas 22:44. Esta escena revela el corazón de una oración real, una entrega profunda, sin máscaras ni prisas. ¿Cuántas veces oramos mecánicamente sin sentir de verdad? Jesús nos enseña que la oración debe ser sincera, un lugar donde expresamos nuestros dolores y miedos, pero también donde nos rendimos totalmente a la voluntad de Dios. Además de practicar la oración, Jesús enseñó cómo debemos orar. En Mateo 6:7 advirtió contra las repeticiones vanas. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por mucho hablar serán oídos. Esto significa que la oración no es cuestión de cantidad de palabras, sino de autenticidad. Dios no quiere discursos aprendidos, sino corazones derramados. Una oración sencilla y sincera tiene más poder que una larga plegaria sin vida. A veces, un simple Señor, ayúdame, dicho con verdad, puede mover el cielo más que una oración rebuscada sin conexión real. El mismo Jesús nos dio un modelo de oración, el Padre Nuestro, no como una fórmula para repetir mecánicamente, sino como una guía para relacionarnos con Dios. Comienza exaltando al Padre, demostrando reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego enseña sobre entrega. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Después, nos recuerda la necesidad de dependencia diaria. Danos hoy nuestro pan de cada día. Cada frase tiene un significado profundo y nos muestra cómo equilibrar adoración y entrega. Mirando la vida de oración de Jesús, entendemos que la oración no es una herramienta de emergencia, sino un fundamento. Él no oraba solo en momentos difíciles, sino constantemente. Antes de elegir a los discípulos, pasó la noche orando, Lucas 6:12. Antes de realizar milagros, oraba. Incluso en la cruz, en el momento de mayor dolor, clamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Esto enseña que si queremos ver a Dios actuar, debemos buscarlo antes, durante y después de cada situación. Muchos dicen no tener tiempo para orar, pero Jesús, que tenía una agenda llena de multitudes para enseñar y enfermos para sanar, siempre encontraba tiempo para estar a solas con el Padre. Esto nos invita a revisar nuestras prioridades. ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular, en las redes sociales o en actividades que no edifican? Si Jesús, el Hijo de Dios, no dejó la oración, ¿cómo podemos pensar que podemos vivir sin ella?
El problema nunca es la falta de tiempo, sino la falta de prioridad. La vida de oración de Jesús nos invita a un nivel más profundo. Nos muestra que la oración en el Espíritu no es técnica sino relación, no es cantidad sino entrega. Cuanto más nos acercamos a Dios de esta manera, más nos damos cuenta que la oración no es un esfuerzo, sino un encuentro transformador. Pero si Jesús nos dejó este ejemplo tan poderoso, ¿por qué tantas personas todavía tienen dificultad para entregarse verdaderamente a la oración? Muchas desean tener una vida intensa pero sencilla de oración, pero no logran sentarse a orar. En pocos minutos sus pensamientos se dispersan, la mente vaga, el cuerpo se cansa y sin darse cuenta, la oración termina antes de empezar. Esto sucede porque hay barreras internas que dificultan la conexión con Dios. La ansiedad, por ejemplo, es un gran obstáculo. La persona se arrodilla para orar, pero en lugar de concentrarse en Dios, su mente queda atrapada en las preocupaciones del día. El problema no es solo la falta de tiempo, sino la falta de entrega. Otro factor que impide a muchos orar en el Espíritu es la duda. Santiago 1 dice que el que duda es como la onda del mar, llevada y agitada por el viento. Cuando alguien ora pero en el fondo no cree que Dios está escuchando, la oración se vuelve vacía. Muchos piden pero ya esperan el no antes que llegue la respuesta. La fe es el fundamento de la oración eficaz. Quien quiere aprender a orar en el Espíritu debe confiar en que Dios está escuchando, aunque las respuestas aún no aparezcan. Además, el pecado no confesado puede bloquear la comunión con Dios. Salmo 66, 18 dice: «Si en mi corazón hubiera pecado, el Señor no me escucharía». Esto no significa que Dios ignore a los pecadores, sino que el pecado crea un distanciamiento espiritual. Cuando alguien vive con culpa, sintiéndose indigno de orar, termina alejándose más. La solución es simple: confesión y arrepentimiento. Dios no exige perfección, sino sinceridad. Otro enemigo de la oración verdadera es la distracción. Vivimos en un mundo lleno de estímulos, notificaciones del celular, preocupaciones diarias, presiones externas. Todo parece conspirar contra la oración. La persona decide orar, pero de repente recuerda algo que olvidó hacer, un mensaje que debe responder, una tarea pendiente. Cuando se da cuenta, ya desistió de orar. Por eso es fundamental crear un ambiente propicio para la oración. Separar un tiempo y un lugar sin interrupciones ayuda a entrar en la presencia de Dios con más profundidad. Muchos tampoco logran orar en el Espíritu porque esperan un sentimiento especial para comenzar. Creen que necesitan sentir algo sobrenatural para que la oración tenga valor. Pero la oración no se basa en la emoción, sino en la decisión. Quien solo ora cuando tiene ganas, nunca desarrollará una vida fuerte de oración. El secreto es la constancia. Jesús oraba siempre, independientemente de las circunstancias. Si queremos orar en el Espíritu, debemos entender que la oración no depende de nuestro humor, sino de nuestra necesidad de estar con Dios. Otro gran bloqueo para la oración en el Espíritu es la prisa. La sociedad de hoy enseña que todo debe ser rápido y eficiente, pero Dios no se ajusta a ese ritmo acelerado. La oración requiere paciencia y tiempo. Si alguien quiere experimentar la profundidad de la oración en el Espíritu, debe aprender a desacelerar, pasar tiempo en la presencia de Dios sin preocuparse por el reloj. Este es uno de los mayores desafíos del cristiano moderno, pero es en ese lugar de entrega donde el Espíritu Santo comienza a actuar. Si todas estas barreras son vencidas, la oración en el Espíritu se volverá natural, fluida y poderosa. Pero hay otro problema que muchos enfrentan: errores sutiles que sin darse cuenta bloquean la acción de Dios en la oración. Para corregir esto, es necesario entender dónde estamos fallando. Muchas personas oran, pero no sienten la presencia de Dios.
Hacen largas oraciones y aún así se sienten vacías. Esto ocurre porque hay errores sutiles que bloquean la oración en el espíritu. El primero es orar sin fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Orar sin creer en el poder de Dios es como lanzar palabras al viento. El corazón puede estar lleno de palabras bonitas, pero si no hay confianza en la respuesta de Dios, la oración pierde su fuerza. Quien quiere orar en el Espíritu debe creer que Dios escucha y actúa. Otro error común es la falta de constancia. Muchos oran solo cuando enfrentan problemas. En los días buenos se olvidan de buscar a Dios. La oración no puede ser un último recurso, sino una práctica diaria. Daniel oraba 3 veces al día, incluso cuando su vida estaba en riesgo. Daniel 6:10. Esa disciplina lo hizo un hombre de gran sabiduría y revelación. Quien quiere orar en el Espíritu debe desarrollar este hábito. No se trata de orar largas horas, sino de tener consistencia. Mejor una oración sincera todos los días que una oración larga una vez al mes. También está el peligro de convertir la oración en un ritual vacío. Muchas personas oran repitiendo siempre las mismas palabras, sin emoción ni involucramiento. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 6:7. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por mucho hablar serán oídos. Dios no quiere discursos aprendidos, sino un diálogo real. La oración en el Espíritu es viva, espontánea y conducida por Dios mismo. Si la oración se volvió mecánica, es hora de renovarla con sinceridad y entrega. Otro bloqueo para la oración eficaz es un corazón lleno de rencor. Marcos 11:25 nos enseña que al orar debemos perdonar a los que nos ofendieron. La falta de perdón crea barreras espirituales. ¿Cómo puede alguien pedir la misericordia de Dios si no está dispuesto a ofrecer misericordia a los demás? Quien quiere orar en el Espíritu debe aprender a liberar el perdón. No se trata de sentir que la persona merece perdón, sino de obedecer a Dios y liberarse del peso del rencor. La distracción también es un error peligroso. Muchos comienzan a orar y minutos después ya están pensando en qué harán luego. La mente dispersa impide una conexión profunda con Dios. La solución es encontrar un ambiente adecuado, evitar interrupciones y, si es necesario, anotar pensamientos que surjan para lidiar con ellos después. Crear un momento especial para la oración ayuda a mantener el foco y permite que el Espíritu Santo tenga libertad para actuar. Un error que pocos notan es no dar tiempo a Dios para hablar. Muchas personas oran apresuradamente, lanzan sus pedidos y terminan la oración sin esperar la respuesta. Pero la oración es un diálogo. Jesús muchas veces se retiraba a orar y pasaba tiempo en la presencia del Padre escuchando, esperando. El silencio también es parte de la oración. Quien quiere orar en el Espíritu debe aprender a pausar y dar espacio para que Dios hable. Si estos errores son corregidos, la oración será más fluida y profunda. Pero hay un nivel aún más poderoso que pocos exploran: la oración en lenguas. La Biblia nos enseña que esta es un arma espiritual que fortalece y edifica el espíritu. ¿Cómo funciona esto en la práctica? La oración en lenguas es uno de los temas más misteriosos de la fe cristiana. Muchos no comprenden su propósito y por eso dejan de experimentar este don poderoso. Pero la Biblia es clara al afirmar que el que habla en lenguas edifica a sí mismo. 1 Corintios 14:4. Esto significa que esta oración tiene un efecto directo en el espíritu del cristiano. Quien practica este tipo de oración siente un fortalecimiento interior inexplicable. El corazón se aquieta, la mente se alinea con Dios y la fe se fortalece. No es un ejercicio vacío, sino una conexión directa con el Espíritu Santo. Pablo fue uno de los mayores defensores de este don. En 1 Corintios 14:2 enseña que quien habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios.
Esto revela un secreto poderoso. La oración en lenguas es una comunicación directa con Dios, donde el propio Espíritu Santo intercede por nosotros. Muchas veces no sabemos cómo orar o qué palabras usar, pero el Espíritu habla a través de nosotros expresando lo que nuestra mente no puede comprender. Es un nivel más profundo de intimidad con Dios. Pero ¿cómo funciona esta oración en la práctica? Algunos piensan que orar en lenguas significa perder el control, pero no es así. El Espíritu Santo no fuerza a nadie a nada. La oración en lenguas necesita ser ejercitada. Quien desea experimentar este don debe pedir y estar dispuesto a rendirse. Un buen comienzo es separar un momento de oración, adorar a Dios y permitir que el Espíritu conduzca las palabras. Al principio puede parecer extraño, pero a medida que la persona se entrega, nota que esta oración fluye de forma natural y edificante. Además de fortalecer el espíritu, la oración en lenguas también tiene un papel esencial en la guerra espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Muchas batallas espirituales no pueden ser vencidas solo con argumentos racionales o oraciones comunes. La oración en lenguas actúa como un arma que supera las barreras humanas y se mueve en el mundo espiritual. Por eso, muchos cristianos que practican esta oración experimentan liberaciones sobrenaturales y perciben cambios invisibles a su alrededor. Otro efecto poderoso de esta oración es la renovación espiritual. Muchos cristianos enfrentan periodos de desgaste y frialdad en la fe. La rutina, las preocupaciones y las dificultades drenan la energía espiritual. Pero la Biblia enseña que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8:26. Cuando alguien se siente perdido y sin dirección, la oración en lenguas actúa como un reabastecimiento del alma. No es un ritual místico, sino un canal que Dios usa para fortalecer y restaurar a su pueblo. Pablo afirmó que oraba en lenguas constantemente. 1 Corintios 14:1. Esto nos enseña que no es algo restringido a un momento específico, sino una práctica continua. Cuanto más alguien ejercita este don, más siente sus efectos en el día a día. Las preocupaciones disminuyen, la mente se alinea con Dios y la sensibilidad espiritual aumenta. Es como afinar un instrumento para que produzca un sonido más puro. La oración en lenguas afina nuestro espíritu para oír y discernir la voz de Dios con más claridad. Este don no es para pocos escogidos, sino para todos los que desean vivir un nivel más profundo con Dios. Sin embargo, para que alguien ore en el Espíritu de forma completa, no basta solo con hablar en lenguas. Es necesario tener la actitud correcta en el corazón. Y esto es justamente lo que veremos a continuación. Orar en el Espíritu no es solo sobre lo que se dice, sino sobre la postura del corazón. Muchos desean una oración poderosa, pero se acercan a Dios con distracción, prisa o sin fe. La primera actitud esencial es la humildad. Dios no se impresiona con palabras bonitas o largas oraciones, sino con un corazón quebrantado. Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano para mostrar esto. Lucas 18:9-14. Mientras el fariseo se exaltaba, el publicano clamaba con sinceridad: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y fue este quien salió justificado. Quien quiere orar en el Espíritu debe acercarse a Dios con humildad y verdad. Otra actitud fundamental es el hambre y sed de Dios. Mateo 5:6 declara: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto significa que quien desea vivir una oración intensa debe buscarla con deseo genuino. Muchos quieren sentir la presencia de Dios, pero no le dedican tiempo. Si alguien tiene hambre, busca comida. Si tiene sed, busca agua. Y si quiere más de Dios, debe buscarlo con intensidad. Un paso práctico es reservar momentos diarios de oración, aunque cortos, para desarrollar esa relación profunda. La oración tampoco debe verse solo como una lista de pedidos.
Imagina a un hijo que solo habla con su padre para pedir dinero o favores. Esa relación sería superficial. Dios desea algo mayor, una relación verdadera. En lugar de solo pedir, experimenta agradecer, adorar y escuchar. La oración se vuelve más profunda cuando dejamos de tratarla como una transacción y empezamos a verla como un encuentro. El salmista entendía esto al decir: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42:2. La fe también es indispensable. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia. Esto significa que cuando oramos, debemos estar seguros de que Dios nos escucha. La duda es un bloqueo para la oración eficaz. Quien ora en el Espíritu debe confiar que está siendo guiado por Dios, incluso cuando no entiende todo lo que ocurre. Para fortalecer esa fe, una buena práctica es declarar las promesas de la palabra mientras se ora. La constancia es otra actitud esencial. Muchos oran solo cuando están en dificultades, pero la Biblia enseña que debemos orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Esto no significa estar de rodillas todo el tiempo, sino vivir en un estado de comunión con Dios. Quien mantiene constancia en la oración nota que con el tiempo ésta se vuelve natural e indispensable, como respirar. La conexión con el Espíritu Santo se intensifica y la oración fluye con más libertad. Además, es importante aprender a orar con expectativa. Muchos hacen oraciones automáticas sin realmente esperar una respuesta. Pero Jesús enseñó que debemos pedir creyendo que recibiremos. Marcos 11:24. Esto cambia la forma en que nos acercamos a Dios. Quien ora en el Espíritu entiende que la oración no es solo un desahogo, sino un acto de fe. Esperar una respuesta de Dios nos mantiene sensibles a su voz y atentos a sus señales. Si todas estas actitudes son cultivadas, la oración en el Espíritu se vuelve una experiencia poderosa y transformadora. Pero hay un secreto aún mayor que muchos conocen. El Espíritu Santo intercede por nosotros, incluso cuando no sabemos qué decir. Muchas veces nos encontramos sin palabras delante de Dios. El dolor es tan grande, el cansancio tan intenso, que ni siquiera sabemos cómo orar. Pero la Biblia nos trae un consuelo poderoso. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Esto significa que incluso cuando no podemos expresar lo que sentimos, el Espíritu Santo ora por nosotros. Él conoce nuestro dolor, nuestros miedos y nuestras limitaciones. Esta es la prueba de que nunca estamos solos en el camino espiritual. Incluso en el silencio, Dios está escuchando. El Espíritu Santo no solo intercede, sino que traduce nuestros sentimientos ante Dios. ¿Cuántas veces queremos decir algo pero no encontramos las palabras correctas? Él entiende cada suspiro, cada lágrima, cada pensamiento que no logramos organizar. Es como un niño que intenta comunicarse con un adulto y, por amor, el Padre entiende aún sin explicaciones perfectas. Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos y el Espíritu Santo actúa como ese mediador invisible que lleva nuestras oraciones hasta el trono celestial. Esto nos enseña un principio poderoso. No se trata de actuación, sino de rendición. Algunas personas creen que necesitan hablar con elocuencia para ser escuchadas por Dios, pero Jesús dijo lo contrario. Él enseñó que el Padre ve lo que está en secreto. Mateo 6:6. Lo que importa no es la cantidad de palabras, sino la sinceridad. El Espíritu Santo nos ayuda a orar con verdad, guiándonos a una conversación real con Dios, sin formalismos vacíos. Uno de los mejores ejemplos de esto en la Biblia es Ana, madre de Samuel. Ella oró con tanta intensidad que ni siquiera podía formar frases completas. Solo sus labios se movían y sus lágrimas caían. 1 Samuel 1:1. Aún así, Dios escuchó su oración y respondió. Esto muestra que la intercesión del Espíritu no depende de palabras articuladas, sino de un corazón entregado.
Cuando el alma se derrama ante Dios, el Espíritu Santo actúa. Confiar en que el Espíritu intercede por nosotros también nos enseña a descansar en Dios. Muchas veces estamos ansiosos porque sentimos que debemos convencer a Dios para que nos escuche, pero Él ya está escuchando. El propio Jesús dijo: «Vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que le pidáis». Mateo 6:8. Si el Espíritu Santo está orando por nosotros, podemos tener la seguridad de que nuestras necesidades ya están ante Dios, incluso cuando no sabemos cómo expresarlas exactamente. Esto también nos enseña a valorar los momentos de silencio en la oración. A veces intentamos llenar cada segundo de oración con palabras, pero el Espíritu Santo actúa incluso en el silencio. Momentos de pausa, reflexión, de simplemente estar en la presencia de Dios son poderosos. Muchos testimonian que en esos momentos sienten una paz inexplicable, una certeza de que Dios está obrando. Ese es el resultado de la intercesión del Espíritu. Si entendemos esta verdad, nunca volveremos a ver la oración como una carga. Saber que el Espíritu Santo intercede por nosotros trae descanso, seguridad y fe. Pero hay un enemigo que siempre intentará impedir esta conexión: las distracciones. Si no aprendemos a vencerlas, nuestra oración siempre será superficial e interrumpida. ¿Cómo podemos mantener el foco y entrar en la presencia de Dios de forma verdadera? Orar debería ser un momento de conexión profunda con Dios, pero para muchos se convierte en un campo de batalla. Tan pronto como empiezan a orar, los pensamientos se dispersan, recuerdan compromisos, tareas pendientes, preocupaciones del día. El enemigo sabe el poder de la oración y usa las distracciones para debilitarla. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Esto significa que cuando oramos, hay una resistencia espiritual. La distracción no es solo un problema natural, sino una estrategia del enemigo para alejarnos de la presencia de Dios. Una de las maneras más efectivas de vencer esas distracciones es tener un ambiente adecuado para orar. Jesús nos enseñó esto cuando dijo: «Cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto». Mateo 6:6. El lugar donde oramos influye directamente en nuestra concentración. Si intentamos orar en un ambiente lleno de ruidos e interrupciones, será difícil mantener el foco. Separar un lugar tranquilo donde podamos desconectarnos del mundo hace toda la diferencia. Además del ambiente, la forma en que nos preparamos para la oración también importa. Muchas veces comenzamos a orar sin antes calmar la mente. Un hábito poderoso es iniciar la oración leyendo un versículo y meditándolo por unos minutos. Esto ayuda a dirigir los pensamientos hacia Dios. Otro método eficaz es poner un suave canto de alabanza antes de orar. La música puede crear una atmósfera de adoración y ayudarnos a entrar en la presencia de Dios con más facilidad. Otra estrategia para vencer las distracciones es orar con la palabra de Dios. Cuando nuestra mente comienza a vagar, podemos traerla de vuelta declarando versículos en voz alta. Esto no solo fortalece la fe, sino que mantiene el foco. Por ejemplo, al enfrentar preocupaciones, podemos declarar Filipenses 4:6-7. No se inquieten por nada, sino presenten sus peticiones a Dios en oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. Esta práctica ayuda a alinear nuestros pensamientos con la verdad de la palabra. Muchas personas también se distraen porque intentan orar solo mentalmente. El pensamiento viaja con facilidad, pero cuando hablamos en voz alta, la mente se concentra mejor. Si estás solo, ora con palabras audibles. Si estás en un lugar donde no puedes hablar alto, susurra. Esto mantiene la atención y reduce la dispersión. Además, anotar las peticiones de oración en un cuaderno puede ser una excelente herramienta para mantener el foco.
Escribir los motivos de oración y agradecer por cada respuesta recibida da dirección a la oración. Otro factor que ayuda a vencer las distracciones es establecer un horario fijo para orar. Muchas veces dejamos la oración para cualquier momento del día y cuando nos damos cuenta estamos cansados, sin energía o sin tiempo. Jesús tenía un horario dedicado para la oración. Al amanecer, cuando aún estaba oscuro, se levantaba, salía y se iba a un lugar solitario para orar. Marcos 1:35. Tener una rutina de oración crea disciplina y hace más fácil mantener la constancia. Si queremos una vida de oración realmente eficaz, debemos aprender a silenciar las distracciones y profundizar en ese momento con Dios. Cuando logramos vencer esa batalla, la oración se vuelve más fluida, poderosa y transformadora. Y es en ese nivel más profundo que comenzamos a entender el verdadero poder de la oración en la guerra espiritual. Muchos cristianos enfrentan luchas intensas sin darse cuenta que están en una batalla espiritual. Problemas constantes, negatividad, desánimo repentino. Nada de esto ocurre por casualidad. Efesios 6:12 nos alerta: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas. Esto significa que detrás de las dificultades del día a día hay fuerzas espirituales tratando de debilitarnos. ¿Y cuál es el arma más poderosa para vencer esto? La oración en el Espíritu. Orar en el Espíritu no es solo un acto de devoción, sino una batalla real contra las tinieblas. Efesios 6:18 nos enseña: orad en el Espíritu en todo momento, con toda oración y súplica. Esto significa que la oración debe ser constante, no solo en momentos de crisis. Muchas personas solo buscan a Dios cuando los problemas aparecen, pero quien entiende la guerra espiritual, ora antes de que el ataque comience. La oración en el Espíritu anticipa las estrategias del enemigo y nos fortalece para resistir. La Biblia nos da ejemplos de hombres que vencieron batallas espirituales a través de la oración. Daniel es uno de los mayores ejemplos. Durante 21 días oró y ayunó sin saber que en el mundo espiritual un ángel luchaba contra fuerzas demoníacas para traer la respuesta de Dios. Daniel 10:12-13. Esto nos enseña que muchas veces nuestras oraciones están generando impacto en el mundo espiritual, aunque no veamos resultados inmediatos. ¿Qué habría pasado si Daniel hubiese desistido en el 10º día? La respuesta no habría llegado. El secreto es perseverar. Otro efecto poderoso de la oración en el Espíritu es el discernimiento. Muchas veces estamos siendo atacados sin darnos cuenta. Pensamos que es solo un mal día, un cansancio normal, pero en realidad hay una opresión invisible tratando de desestabilizarnos. Cuando alguien desarrolla una vida de oración en el Espíritu, comienza a percibir estas embestidas antes de que se vuelvan destructivas. Es como estar en un campo de batalla y ver al enemigo acercándose antes del ataque. Esta sensibilidad espiritual nos permite actuar antes de que la batalla se intensifique. La oración en el Espíritu también destruye planes del enemigo antes que se concreten. Muchos problemas que enfrentamos podrían haberse evitado si hubiésemos orado antes. Jesús dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Lucas 22:31-32. Jesús ya sabía del ataque contra Pedro y oró por él antes de que la crisis llegara. Esto muestra que la oración puede librarnos de ataques que ni siquiera percibimos. Además de protegernos, la oración en el Espíritu nos fortalece. Muchas veces sentimos un peso inexplicable, un desánimo sin motivo aparente. Esto sucede porque el mundo espiritual afecta nuestra alma. Pero Judas 1:20 nos enseña: edificad vuestra fe santísima orando en el Espíritu Santo. Esto significa que cuando oramos en el Espíritu, nuestra fe se renueva,
nuestra fuerza espiritual se restaura y podemos resistir los ataques que intentan debilitarnos. Si entendemos que la oración en el Espíritu es un arma poderosa en la guerra espiritual, la usaremos con más seriedad. El enemigo sabe que un cristiano que ora es un cristiano fortalecido, por eso intenta impedir esa conexión. Pero una vez que vencemos las distracciones y comprendemos el poder de esta oración, hay algo aún más profundo por descubrir: cómo activar este don y convertirlo en una práctica constante en nuestra vida. Muchos cristianos desean orar en el Espíritu, pero no saben por dónde empezar. Piensan que este don sucede automáticamente o que está restringido a algunos escogidos. Sin embargo, la Biblia nos enseña: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37-38. Esto significa que el primer paso para activar la oración en el Espíritu es desear más de Dios. Dios no fuerza a nadie a vivir una vida de intimidad con Él. Quien desea ir más profundo debe tener sed, hambre, un deseo genuino de conectarse con el Padre más profundamente. El segundo paso es pedir con fe. En Lucas 11:13, Jesús dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto significa que quien desea ser lleno del Espíritu y activar este don debe pedir. Muchas veces Dios está listo para derramar, pero no recibimos porque no buscamos. Si queremos una oración más profunda y poderosa, debemos clamar por ella con sinceridad, sin miedo ni dudas. La entrega total también es esencial. Muchos no logran orar en el Espíritu porque todavía intentan controlar todo. Quieren sentir algo especial antes de querer entender todo, antes de dar el siguiente paso. Pero la oración en el Espíritu no es cuestión de lógica, es cuestión de fe. Romanos 12:12 nos enseña a perseverar en la oración. Esto significa que aunque al principio parezca difícil, debemos continuar. Cuanto más alguien se entrega, más natural se vuelve. Otro aspecto importante es crear un ambiente favorable. Si alguien quiere escuchar la voz de Dios, pero vive rodeado de ruidos y distracciones, será difícil entrar en su presencia. Jesús frecuentemente se retiraba a orar, buscando lugares tranquilos para conectarse con el Padre. Quien desea activar la oración en el Espíritu debe crear momentos intencionales para estar a solas con Dios. Puede ser al despertar, antes de dormir o durante un periodo específico del día. Lo que importa no es el tiempo exacto, sino la constancia y la entrega en ese momento. La práctica de la oración también fortalece este don. Muchos desisten porque esperan que algo espectacular ocurra inmediatamente. Pero el crecimiento espiritual es un proceso. Así como un niño aprende a hablar poco a poco, nuestra vida de oración también madura con el tiempo. Al principio puede parecer difícil o incluso extraño, pero con persistencia la oración se vuelve más fluida. Quien desea desarrollar esta práctica debe reservar un tiempo diario para orar y permitir que el Espíritu Santo guíe ese momento. La palabra de Dios también tiene un papel esencial en este proceso. Quien desea activar la oración en el Espíritu debe estar inmerso en las Escrituras. La Biblia es la base que fortalece nuestra fe y nos ayuda a reconocer la voz de Dios. Juan 15:7 nos enseña: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que queráis y os será hecho. Esto muestra que cuanto más llenamos nuestra mente con la palabra, más fácil es entrar en oración con profundidad. Activar la oración en el Espíritu no es un evento aislado, sino un estilo de vida. Cuanto más buscamos, más recibimos. Y cuando este don se convierte en parte de nuestra rutina, nos lleva a un crecimiento espiritual que transforma completamente nuestro caminar con Dios. La vida cristiana no fue hecha para ser superficial. Dios nos llama a un crecimiento continuo, a una fe profunda e inquebrantable. Sin embargo,
Muchos cristianos permanecen estancados porque no desarrollan una vida intensa de oración. La oración en el Espíritu es uno de los mayores secretos para el amadurecimiento espiritual. Gálatas 5:17 nos enseña que la carne lucha contra el Espíritu, y eso explica por qué tantas personas tienen dificultades para orar. El crecimiento espiritual sucede cuando el Espíritu Santo tiene libertad para actuar, y eso solo ocurre cuando la oración se vuelve prioridad. Orar en el Espíritu no solo fortalece la fe, sino que nos enseña a vencer las debilidades de la carne. La carne lucha contra las tentaciones, hábitos y pensamientos negativos, pero no puede vencer porque resistimos esas bases con esfuerzo propio. Jesús dijo: «Velad y orad para que no entréis en tentación». Mateo 26:41. Esto significa que la oración no solo nos fortalece, sino que nos protege. Cuanto más alguien se entrega a la oración, más fuerte se vuelve contra las trampas del enemigo. Otro efecto poderoso de la oración en el Espíritu es que nos vuelve más sensibles a la voz de Dios. En Juan 10:27 Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz». Pero, ¿cómo reconocer esa voz en medio de tantas distracciones? La respuesta está en la oración. Quien ora constantemente comienza a discernir cuándo Dios está hablando. Las dudas disminuyen, la dirección se vuelve más clara y el corazón comienza a confiar más en el Señor. Esto no sucede por casualidad, sino porque la intimidad con Dios nos enseña a reconocer su actuar. La oración en el Espíritu también genera transformación interior. En 2 Corintios 3:18, la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria. Esto significa que nadie crece espiritualmente de la noche a la mañana, sino a través de un proceso continuo. Cada momento de oración en el Espíritu nos acerca un poco más a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Si alguien desea ver cambios reales en su vida, debe invertir tiempo en este tipo de oración. Otro signo de crecimiento espiritual es el aumento del deseo por Dios. Cuando alguien comienza a orar en el Espíritu con frecuencia, siente hambre de su presencia. La oración deja de ser un deber y se convierte en un placer. Los momentos en la presencia de Dios se vuelven esenciales y el alma comienza a desear más de Él. Este es uno de los mayores signos de madurez espiritual, cuando Dios deja de ser una parte de la rutina y se convierte en el centro de todo. La oración en el Espíritu también nos enseña a confiar en el tiempo de Dios. Muchas veces oramos y queremos respuestas inmediatas, pero la verdadera madurez espiritual está en aprender a esperar. Romanos 12:12 nos enseña: «Gozad en la esperanza, sed pacientes en la tribulación, perseverad en la oración». Esto significa que quien ora en el Espíritu aprende a descansar sabiendo que Dios está en control, incluso cuando las respuestas no llegan en el momento esperado. El crecimiento espiritual a través de la oración en el Espíritu es un camino sin retorno. Cuanto más alguien invierte en esta práctica, más ve su vida transformada. Y esta transformación nos lleva a un principio esencial: la perseverancia en la oración hasta que el milagro suceda. Muchos abandonan la oración antes de ver la respuesta. Oran por un tiempo, pero cuando no ven resultados inmediatos, piensan que Dios no los escuchó. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la perseverancia en la oración es la clave para ver milagros. Elías es un ejemplo de esto. En 1 Reyes 18:44, oró 7 veces hasta ver una pequeña señal de la lluvia que Dios había prometido. Imagina si él hubiera desistido en la 7ª vez, el milagro no habría ocurrido. Esto nos enseña que muchas veces la respuesta ya está en camino, pero necesitamos seguir orando hasta que se manifieste. Jesús también nos enseñó sobre la persistencia en la oración. En Lucas 18:7 habló sobre la parábola de la viuda persistente que insistía hasta conseguir justicia y luego preguntó: ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Esto muestra que Dios
desea que perseveremos en la oración. No porque necesite ser convencido, sino porque el proceso nos moldea, fortalece nuestra fe y nos enseña a depender de Él. La oración en el Espíritu tiene un poder especial en este proceso, pues nos da fuerzas para seguir clamando aunque todo parezca contrario. Cuando la mente quiere rendirse, el Espíritu nos renueva. Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como conviene. Muchas veces nos quedamos sin palabras ante las dificultades, pero cuando oramos en el Espíritu, nuestra intercesión va más allá de lo que podemos comprender. Esto nos mantiene firmes mientras esperamos la acción de Dios. Un gran error que muchas personas cometen es poner un plazo para Dios. Si no responde en el tiempo esperado, abandonan la oración. Pero la respuesta de Dios siempre llega en el momento correcto. Daniel 10, 12, 13 nos muestra esto claramente. La respuesta a su oración fue enviada el primer día, pero hubo una batalla espiritual que retrasó la manifestación. Esto significa que muchas veces nuestra oración ya fue escuchada, pero necesitamos seguir intercediendo hasta que se cumpla. Otro factor importante es entender que la oración no solo trae el milagro, sino que también nos transforma en el proceso. Muchas veces oramos para que Dios cambie la situación, pero Él nos está usando para cambiar algo dentro de nosotros. La espera genera madurez, fe y confianza. Santiago 1:3 dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto significa que cada oración no respondida inmediatamente está moldeando nuestra fe para algo aún mayor. Además, la oración en el Espíritu nos protege contra el desánimo. El enemigo sabe que si logramos perseverar en oración, veremos grandes cosas suceder. Por eso intenta convencernos de que no vale la pena continuar. Pero Efesios 6:18 nos enseña a orar en el Espíritu en todo momento, con toda oración y súplica. Esto significa que no debemos parar aunque todo parezca contrario. La oración no es solo recibir respuestas, sino permanecer firmes en Dios. Si entendemos este principio y practicamos la oración en el Espíritu con perseverancia, veremos milagros. Pero para eso también necesitamos aprender a confiar en que Dios responde en el momento justo. Al fin y al cabo, esperar en Dios no es pérdida de tiempo, sino parte del proceso divino para cumplir sus promesas. No siempre Dios responde cuando queremos, pero nunca se retrasa. Muchos oran esperando una respuesta inmediata y cuando no la reciben se sienten frustrados. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios actúa en el tiempo perfecto. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto significa que hay oraciones que se responden rápidamente, mientras otras pasan por un tiempo de maduración. Quien ora en el Espíritu aprende a confiar que Dios sabe exactamente cuándo es el momento justo para actuar. Uno de los mayores ejemplos de esto en la Biblia es Daniel. Oró y ayunó por 21 días, esperando una respuesta. Lo que no sabía es que el primer día de oración Dios ya había enviado la respuesta, pero una batalla espiritual impidió su manifestación inmediata. Daniel 10, 12, 13. Esto nos enseña que muchas veces la respuesta de Dios ya fue liberada, pero hay resistencias invisibles tratando de impedir que llegue a nosotros. La perseverancia en la oración en el Espíritu no solo nos fortalece, sino que también rompe barreras espirituales para que se cumpla la promesa. Otro ejemplo es Abraham, que recibió la promesa de tener un hijo, pero tuvo que esperar 25 años para ver el cumplimiento de Dios en su vida. Durante ese tiempo tuvo que confiar sin ver nada y aún así no dudó de la promesa de Dios, sino que fue fortalecido en la fe. Romanos 4:20. Ese es el secreto de quien ora en el Espíritu, mantenerse firme aunque todo parezca detenido,
La oración en el Espíritu nos fortalece en la espera y nos impide desistir antes de que llegue la respuesta. Muchas veces Dios demora la respuesta, no porque se haya olvidado, sino porque nos está preparando para recibirla. Si José hubiera salido de la cárcel antes de tiempo, no se habría convertido en gobernador de Egipto. Si David hubiera tomado el trono antes de la hora, no estaría listo para liderar Israel. Dios no nos da algo antes de que estemos listos para cargarlo. La oración en el Espíritu nos moldea, nos madura y nos capacita para recibir lo que Dios tiene para nosotros. El mayor peligro para quien no entiende el tiempo de Dios es tratar de resolver las cosas con sus propias manos. Sara, esposa de Abraham, hizo esto cuando dio a su sierva Agar para que engendrara un hijo en lugar de la promesa. El resultado fue confusión y sufrimiento. Muchas veces, en la ansiedad por ver la respuesta, tomamos atajos y decisiones precipitadas. Quien ora en el Espíritu aprende a descansar sabiendo que Dios nunca se retrasa y que su respuesta será mejor de lo que imaginamos. Romanos 12:1 nos enseña: gozad en la esperanza, sed pacientes en la tribulación, perseverad en la oración. Este versículo nos muestra 3 actitudes esenciales: alegría mientras esperamos, paciencia en medio de las dificultades y perseverancia en la oración. Cuando vivimos así, experimentamos la paz que viene de saber que Dios está en control. El tiempo de espera no es un castigo, sino un proceso de crecimiento. Si entendemos que la oración en el Espíritu nos conecta con el tiempo perfecto de Dios, viviremos con más confianza y menos ansiedad. Y sobre todo, entenderemos que la oración no es solo recibir respuestas, sino transformar nuestra vida y llevarnos a un nivel más profundo de intimidad con Dios. Orar en el Espíritu no es un privilegio de unos pocos, sino una invitación de Dios para todos los cristianos. La oración no es un ritual vacío, ni un hábito opcional para momentos difíciles. Es un encuentro vivo con Dios, un camino de transformación y poder. Cuando alguien decide sumergirse en la oración en el Espíritu, su vida nunca vuelve a ser la misma. La ansiedad pierde fuerza, la fe crece y la presencia de Dios se vuelve algo real, no solo un concepto. Esta es la clave para una vida cristiana vibrante y llena de propósito. Si hasta hoy tu vida de oración ha sido superficial, mecánica o inconsistente, es hora de cambiar. Dios te está llamando a algo más profundo. No se trata de orar solo cuando necesitas algo, sino de desarrollar una relación verdadera con el Padre. Imagina qué pasaría si decidieras buscar a Dios con toda la intensidad, si separaras un tiempo diario para estar con Él, no solo con pedidos, sino en adoración y entrega. El impacto sería inmenso, porque la oración cambia todo, empezando por ti. Quizás has intentado orar en el Espíritu antes y no lo has conseguido. Quizás te has sentido distraído, cansado o sin saber por dónde empezar. Pero recuerda, todo lo que es poderoso exige perseverancia. La oración es como un músculo que necesita ser ejercitado. Al principio puede parecer difícil, pero con el tiempo se vuelve natural y esencial. Si deseas crecer espiritualmente, no hay atajos. Debes invertir tiempo en la presencia de Dios. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a transformar tu vida de oración? ¿Estás listo para salir de la superficialidad y entrar en un nivel más profundo con Dios? La respuesta está en tus manos. El Espíritu Santo ya está listo para guiarte, pero la decisión de buscar es tuya. Empieza hoy. Aparta un tiempo para orar. Pide a Dios que te enseñe a orar en el Espíritu y no te rindas. Los mayores milagros ocurren cuando perseveramos. Si este contenido te habló y te desafió, no lo guardes solo para ti. Comparte este mensaje con otras personas que necesitan aprender sobre el poder de la oración en el Espíritu Santo. Y si deseas seguir creciendo en este caminar, suscríbete al canal y activa las notificaciones.
Hay mucho más para aprender juntos sobre cómo vivir una vida espiritual plena y poderosa.